Hoy, que es 13 de julio de 2025, te damos gracias, Jesús, porque tú eres el centro de esta reunión, tú eres el centro de nuestras pláticas y eres el centro de lo que queremos compartir el día de hoy. Gracias, Dios, porque me permites tener oídos que sean receptivos. Y yo te pido, Dios, que podamos crecer y ser retados por ti, por tu palabra, y que tu palabra, que no vuelve vacía, nos lleve a más. Gracias, Cristo Jesús. Amén. La semana pasada que empezamos nuestro aniversario, 2 años, y en el cual este 2025 hemos caminado bajo la palabra de fructifica y florece. De ahí el árbol que tenemos aquí en el centro. No trajimos hoy el árbol que estamos cuidando, pero queremos hablar de que hay cosas en tu vida que Dios quiere que dé fruto y requieren tiempo, requiere procesos, requiere que aprendamos a administrarlo. De hecho, terminando estas pláticas del fruto de la fe, vamos a estar hablando de la administración y la mayordomía. ¿Cuántos de ustedes conocen sus talentos? Sus talentos, sus dones, que tú digas, conozco mi talento, sé hablar, soy muy creativo, soy de arte, soy de cocina. Levante la mano sin pena, que tú digas, sí, sé de matemáticas, sé de ingeniería. Levanten la mano, ¿cuántos conocen sus habilidades adquiridas? Por ejemplo, la lectoescritura. No nacemos aprendiendo a leer ni a escribir, pero una la va desarrollando. ¿Quién? Si dice, yo desarrollo bien y he aprendido a desarrollar bien y puedo ver las faltas de ortografía en otras personas. Es lo primero que veo, ¿no? O la habilidad de manejar. No es lo mismo manejar un tractocamión a un automóvil automático, ¿no? Esa es una habilidad adquirida. ¿Cuántos conocen sus competencias? ¿En qué eres competente? Eso te lo preguntan cuando una entrevista de trabajo. Tus competencias. La competencia es el conocimiento más tu talento, más la habilidad, y tú te vendes por tus competencias. Sabes que estudié psicología, pero he desarrollado la oratoria, pero también el diseño instruccional, te hago cartas descriptivas y por esta competencia estas son las fechas que el gobierno nos saca presupuestos para que entonces digamos, ¿sabes qué? Yo quiero esta licitación porque soy competente para hacerlo, ¿no? Y el que es competente, la Biblia lo dice en otra versión, el que es solícito o el que es competente ante los reyes estará. Tus competencias, Dios te va a pedir cuentas de tus conocimientos, de tus talentos. Y para ello lo tenemos que aprender a desarrollar. Antes de desarrollarlo, y esas son las clases de administración, de mayordomía, porque Dios nos va a pedir cuentas, tenemos que terminar de hablar de fe. Hablamos del fruto de la fe el domingo pasado, pero yo te quiero hablar por lo menos 2 partes de la fe. Número 1, hoy hablaremos de los ingredientes de la fe. Los ingredientes de la fe. No sé si habías escuchado alguna vez eso, que la fe tiene ingredientes. Si nos enfocamos nuevamente en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza, es el primer ingrediente, tener una certeza de lo que tú esperas. Primer ingrediente de la fe es tener certeza. Y una certeza es tener una afirmación de lo invisible. La fe necesariamente necesita cosas invisibles para ser práctica, porque lo que se ve no es fe. De hecho, los mexicanos decimos ver para creer. Eso no es fe, ¿no? Ya eso sería certidumbre, practicidad y evidencia. La fe, número 1, es la certeza, su primer ingrediente, lo vemos en Hebreos 11:1. No solamente se queda en la certeza de lo que no se ve, sino que es convicción. Convicción es juntar el pensamiento, aunarlo a una sensación y es una convicción. Si la fe moviliza montañas, la convicción te ayuda a mantenerte firme. La convicción establece parámetros y firmeza. Primer ingrediente, certeza. Segundo ingrediente, convicción. Certeza.
¿Cuántos, porque no lo hemos visto, pero cuántos saben que Dios existe, vive? Porque no lo hemos visto físicamente, pero necesitamos esa certeza. Se supone que todos los que estamos aquí tendremos que tener esa certeza. No te he visto, Dios, físicamente, pero tengo la certeza de que tú vives y estás aquí. ¿Cuántos tienen la convicción, están convencidas y convencidos que tú al morir físicamente tienes parte en el cielo? Que te vas al cielo, te vas donde Dios prometió en las Escrituras que ibas a estar con Él. Levanta la mano si estás plenamente convencido que si hoy morimos, te vas al cielo. Levanta la mano bien. Quien no tenga esta convicción, les invito a que la tengan en Cristo Jesús. Porque podemos venir a la iglesia y no tener esa convicción, y hay gente que por eso le tiene miedo a la muerte, ¿no? Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primera, certeza. Segunda, convicción. Tercera, elementos invisibles. Elementos invisibles. Ojo, no estoy diciendo una fe ciega. Ayer en un congreso nos decían, ¿cuál es la característica de la fe en los niños? Y la mayoría decía, es una fe ciega. No, los niños no son limitados en esto. Aún si hubiera una debilidad visual, los niños tienen un elemento que se llama confianza. Y esa confianza, ¡pum!, rompe eso. No es porque creo ciegamente en la gente, no. La fe necesita que lo invisible, lo que no podemos palpar, sí lo puedas imaginar aquí en tu mente. ¿Cuántos tienen la fe de que sus hijos van a tener familias felices? ¿Cuántos se lo han imaginado? Aunque no lo hayas visto. Y aunque no tengamos hijos. No, a ver, yo quiero que mis hijos estén bien. Yo quiero que mis hijos no sufran de un abuso sexual o un bullying. Eso es fe. Y la tiene uno aquí imaginando. La fe necesita elementos invisibles. ¿Alguna vez has orado, Dios, necesito dinero y no lo tengo en la mano para pagar algo? No está tangible el dinero, pero está invisible. Dios, yo necesito mi salud. No lo estás viendo. Al contrario, lo que sí sientes es el dolor. Ay, Dios, yo creo que tú puedes ayudarme a que vuelva a caminar y estar bien, ¿no? Por eso necesita la fe elementos invisibles. A veces no lo visualizamos, ¿no? Pensamos que necesito ver para creer. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron sin necesidad de palpar, ver, tocar, ¿no? Si tú dices, necesito ver para creer, no. Necesitas tener fe. Y eso invisible, eso que no ves, tener la convicción de que se haga. Cuarto ingrediente, la fe requiere un futuro en el presente. De hecho, todo en la fe es en el futuro. Dios, que tú hagas mañana que haya pan en mi casa. Dios, necesito que haya para pagar la colegiatura de los niños. Dios, requiero que me ayudes porque no sé qué va a pasar. Aún en este momento, la fe se moviliza en el tiempo del futuro, actuando en el presente. ¿Alguien alguna vez ha actuado en fe y dice, Dios, yo por fe voy a hacer esto, no veo nada, pero sé que habrá un resultado en el futuro? Eso es fe, dar el paso antes de que tengas el piso, por ahí menciona. Ojo, fe no es meterte en deudas. Y eso lo escuché de dos pastores que he estado estudiando en esta semana. Porque la gente dice, me voy a meter en un préstamo, no tengo ni siquiera para el pago inicial, y se avientan creyendo que eso es fe. No, eso es falta de sabiduría. ¿Sí? Se vuelve impertinencia, imprudencia. No, es porque en serio, por fe te voy a pagar. ¿Conocen gente que te deba dinero y que diga que por fe te va a pagar? Y eso es algo triste, ¿no? Pero es una imprudencia. Sí hay diferencias y tenemos que entender los ingredientes de la fe. Este cuarto que te estoy hablando es el futuro, tiene que ver con lo que hacemos en el presente. Necesita visualizarse el día de mañana o en unas horas, pero tienes que actuar en el presente. Esto se moviliza muy bien.
Quinto elemento, vamos a Romanos capítulo 12. Ya vimos los de Hebreos 11:1, pero vamos a el libro de Romanos capítulo 12. Romanos 10, Romanos 10, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios es un ingrediente de la fe. ¿Cuánta palabra de Dios escuchas? Puedes escuchar frases motivacionales, pero la palabra de Dios va más allá de una frase motivacional. Frase motivacional, échale ganas. ¿Y a cuántos no les gusta de repente ese échale ganas? Si te lo digo de todo corazón, ¿no? Es más, ayúdate que yo te ayudaré, así dijo el Señor. No lo dijo el Señor, lo dijo, no sé, un señor productor y de ahí se hizo popular. Pero qué mejor es poder descansar en una palabra que Dios te haya dado. Una palabra que diga, yo te sustentaré, te cuidaré con la diestra de mi justicia. Y tú dices, yo descanso en esa palabra. Cuando oyes la palabra de Dios y dice, sirve tú y tu casa al Señor, ¿no? Y tú dices, yo quiero servir al Señor. Cuando el Señor te dice en Salmo capítulo 1, versículo que aprendimos, ¿se acuerdan? Bienaventurado el varón. Cuando leemos Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en la cual medita de día y de noche. ¿Y qué más? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo, ¿no? Y hay otra parte, y todo lo que hace prosperará. Ese es el versículo que memorizamos hace unos meses. Si yo tengo una palabra y digo, yo voy a ser alguien que florezca, y no es algo malo, ¿en qué puedo florecer como hombre? En sabiduría, en respeto hacia mi mujer, poder florecer en pensamientos de bienestar y no de mal, poder florecer en que no esté amaneciendo con achaques, en que todo lo que pueda hacer pueda dar fruto. Eso es florecer y dar fruto. Bajo esa palabra, cuando la escucho, la leo, la medito, la memorizo, la pongo en práctica, entonces la fe se alimenta de esa palabra. Ni plaga tocará tu morada. Y entonces, ok, si me cuido del COVID, de estos fríos, sin embargo yo confío en ti que tú cuidas, Dios, de mí. Pero también tengo que hacer mi parte. Y eso también sigue siendo fe. Salmo 23, les voy a poner uno fácil. Salmo 23, el Señor es mi. ¿Y qué? Nada me faltará. ¿Por qué? Lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son tus delicados pastos? Ay, Dios, está una crisis. Y Dios dice, ¿sabes qué? Aún preparo mesa delante de tus angustiadores. Es porque esa persona del trabajo, fe, requiere que escuches la palabra, se alimente esa palabra y tú puedas en el momento de crisis saber que Dios está ahí. Ay, Dios, yo quiero ver un milagro tuyo. ¿Cuántos quieren ver milagros de Dios en su vida? Levántale así con gusto. Y entonces Dios tiene que hacer algo para que haya un milagro en tu vida. Enfermarte, quebrarte, quitarte algo, para que entonces Dios diga, ¿quieres creerme? ¿Has oído esta palabra? Y dices que tienes fe en mí, la fe se alimenta de esta palabra. Yo he dicho que te sostengo. Por eso mucha gente deja de acudir con Dios y a la iglesia porque se sienten que Dios los ha abandonado, pero se les olvida escudriñar las Escrituras. Jesús dijo,
ustedes se equivocan, les dijo a los fariseos, porque desconocen el poder de Dios y las Escrituras. ¿Quieres ver los ingredientes de la fe? Leamos la Biblia. Por lo menos aquí en esta iglesia queremos que seamos cristocéntricos y que la palabra de Dios sea nuestro eje de moral, conducta, de toma de decisiones. La palabra de Dios es el quinto elemento o el quinto ingrediente para la fe. Pero no basta con tener fe. Todos tenemos fe, aún los ateos y los agnósticos. Si tú ves el primer versículo que vimos de Hebreos 11:1, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de Dios, habla de certeza. Cualquier ser humano puede tener certeza. Cualquier ser humano puede tener convicción. Hasta cualquier no creyente en Dios puede tener más convicción que tú. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿O te han avergonzado alguna vez así? Que tu vecino no creyente diga, nos va a ir bien. ¿Por qué? No sé, pero hay que tener optimismo. Y tú como cristiano, pues no sé, hay lo que Dios diga. Y entonces parece que tiene más convicción la persona que no tiene a Dios o no conoce a Dios que la persona que se supone que conoce a Dios. Por eso el sexto elemento tiene que ver con fe en Dios. La persona, el ingrediente primordial para la fe en nosotros como creyentes en Cristo Jesús es la persona de Dios. Este ingrediente es el fabuloso con el cual nuestra fe se moviliza a cosas más fuertes e inamovibles. Marcos capítulo 11, versículo 22. Marcos capítulo 11, versículo 22. Jesús ha entrado a Jerusalén, te digo el contexto, empieza a hablar sobre la purificación del templo, maldice una higuera porque no está dando fruto. Y en lo particular, versículo 20, ya había maldecido la higuera, van caminando de regreso y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Voy a ocupar el 23 también, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús les está diciendo, la fe en Dios. Y la fe en Dios es la que mueve montañas. La fe en Dios es la que moviliza cosas aparentemente imposibles de quitar, a tal grado que tú puedes orar a Dios. Y ojo, cuando dice que estás orando a Dios, le pides algo. ¿Por qué? Porque conoces a la persona. ¿Crees que Dios te da cosas malas? Y aún Job decía, Dios da lo bueno, Dios da lo malo, sea el nombre de Dios levantado. Probablemente para nosotros sea algo malo un despido, pero ¿cuántos en medio de un despido ha sido lo más creativo que han tenido alguna vez? ¿Alguien le ha pasado? Que después del despido de un trabajo fue lo más creativo y te movilizaste y te enfermabas menos. ¿Nadie le ha pasado? Dios, entonces muéstranos. Después de una crisis que tú dijiste, este es un gran problema, ¿no llegaste a ver que posterior a ello, como lo dice Romanos 8:28, todas las cosas, todas, incluyendo las malas, ayudan a bien a los que aman a Dios, que han sido llamados conforme a su propósito? Ojo, no quiero ser una apologética o un estudio negativo de que todo lo malo hay que recibirlo. Mucho de lo malo es consecuencia del pecado, mucho de lo malo es consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿no? Pero hay cosas que Dios permite, dice, pero ¿por qué Dios? Ni nos portamos mal, ni esto y lo otro. Y entonces Dios dice, yo quiero obrar en medio de lo malo. Y tú puedes ver personajes históricos en la Biblia que directamente en medio de la cárcel, del foso de los leones, de que fue encarcelado, que era una viuda que no tenía más de comer, en medio de la escasez, de la pobreza o la problemática, vino Dios
e hizo una intervención. Y a Dios le gustan esas intervenciones por medio de la fe. Yo puedo confiar en Dios de que me puede proveer porque conozco a Dios. Si tú tienes miedo y no sabes cómo trabajar tu fe, es porque probablemente tus ojos no están puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es la persona, Dios es la persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es lo que hace que nuestra fe tenga sabor, tenga dirección, tenga sentido. Por fe, desde las 6 de la mañana, los que se están preparando para venir, a las 8 llegan y preparan esto, tienen la fe de que va a haber personas que escuchen los cantos y adoren a Dios, que escuchen la palabra y puedan ser edificados, retados, sanados en su corazón. Por fe lo hacemos, pero la persona central en esa fe es Jesús. Porque yo creo que Jesús es sanador, le pido que sane todas mis dolencias. Y aún, porque sé que es mi Señor, si Él no me sana, si Él no me da hijos, sigue siendo mi Dios, mi Señor. El problema de mucha de la fe, que vamos a verlo en la próxima sesión, es de que Jesús les llama a la gente de poca fe, gente de mucha fe. Gente de poca fe era gente religiosa, judíos. Y gente de mucha fe era gente que no era del pueblo de Israel. Y en medio de eso decía, la gente deja de seguirme, lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque yo no hago lo que ustedes quieren. Y eso es fuerte, porque la gente no tiene fe, tiene esperanza o expectativa. Yo vengo para que los cristianos me saluden y me traten bien, ¿no? Y cuando no, yo vengo para que yo me porto bien, oro a Dios, hasta leo la Biblia para que me vaya bien. Eso no es fe, porque se llama condicionamiento. Yo leo la Biblia porque conozco más de Dios. Yo oro para tener una relación con Dios. Y aun si no contesta una oración como yo quiero, sus respuestas por lo regular son sí, son no o espera. Pero en Él siempre Él responde. Cuesta trabajo. ¿Alguien ha tenido oraciones sin responder en la vida? Levanta tu mano. Hasta la fecha yo tengo oraciones sin responder. Dios, quiero encontrar a mi papá, 43 años, casi 44, no lo he encontrado. Hasta ya hice algo que no había hecho antes. Le pregunté a ChatGPT, ¿conoces a...? Y le puse el nombre desconocido, no es famoso. Dije, Dios, yo quiero tener hijos, llevo 11 años casado. Y cada vez que digo eso, me acuerdo de Abraham, su esposa. Dije, bueno, yo sí puedo, Dios, danos fuerza. Y más si son trillizos. Oye, Dios, yo quiero XY, cierta situación que digo, no es egoísta, al contrario, va a servir. Y no hay respuesta. Pero la realidad del ingrediente principal de nuestra fe como creyentes en Cristo Jesús es la persona de Dios. Él no miente. Él no se arrepiente. Él no dice, sí primero y después no, ya no. Por eso la persona de Jesús es el ingrediente principal de nuestra fe. Para que tu fe dé fruto, pon a Jesús en el centro. No, Dios, yo quiero un mejor trabajo. Está en el centro de tu oración Jesús. Porque ha pasado. Y como llevo poco de pastor 2 años, pero de líder llevo varios tiempo. Y me ha tocado ver que mucha gente dice, yo quiero trabajo. Y oramos para que tenga trabajo. Y tiene trabajo y se olvida de la familia, de buscar a Dios. Y me dice, no, es porque no he podido por el trabajo. Estoy muy cansado. Le digo, no hay problema, ¿no? Puedes venir al lugar de los hijos si eres parte de la comunidad, aunque no vengas todos los domingos. Pero es bueno que sepas que Dios te dio algo y te va a pedir cuentas de ello, inclusive de crear comunidad. Y vamos con los últimos 2 ingredientes. La obediencia. No solamente creer en la persona de Dios. Yo creo en Dios. Pero el siguiente ingrediente es la obediencia. Vamos a Romanos capítulo 1. Si quieres saber más de fe, yo te recomiendo los primeros 5 capítulos de Romanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer la salutación. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia
y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La obediencia a la fe. Pablo está diciendo, yo, apóstol, enviado de Jesús, estoy diciendo mis credenciales, estoy diciendo qué es lo que pasó. Hay un evangelio que es las buenas noticias y que yo tengo que obedecer en la fe. La fe, si no la pones en práctica, si no la obedecemos, si no obedecemos las palabras de Dios, es una buena idea, es un buen elemento, pero no se considera como fe. ¿Cuántos creen que Dios puede sanar tu cuerpo? Levanten la mano. ¿Cuántos han orado por algún enfermo? ¿Cuántos han orado por su propio cuerpo? Y deja la mano arriba si al orar por tu propio cuerpo has sanado tú. Dios, tengo este tremendo dolor de cabeza. Antes de un ácido acetilsalicílico, aspirina, Dios, en tu nombre Jesús, y empiezas a orar. Este es el templo que tú me has prestado, no quiero tener dolor de cabeza. ¿Y cuántos han visto eso? Ahora, orar por uno es fácil. ¿Cuántos han orado por su propio cuerpo y al contrario duele más? Dios, quítame el dolor. ¡Ay! No, así no. ¿A alguien le ha pasado? Que es lo contrario, Dios, no era para eso, no era para tanto. Aprendamos a orar con sabiduría. Cuando ponen en el chat el clamor de los hijos, tenemos un chat, iglesia, para estar orando por ustedes, porque dice la Biblia que llevemos las cargas los unos de los otros. Eso es nuestra responsabilidad como iglesia, apoyarnos en oración. Se siente horrible estar batallando con un tema solo y sola, no solo yo y Dios. Y por acá, por dentro no saben que tengo un dolor tremendo en el estómago, pero estoy, buenos días hermanos, buenos días, buenos días. Y por dentro, y tratas de fingir porque todo está bien. No estoy bien. Y si ven que tengo una mala cara, saben que pueden orar por mí, no por mi mala cara, sino por lo que estoy viviendo. Eso es llevar las cargas los unos de los otros. Hacer iglesia es ayudarnos a orar. Y ayudarnos a orar implica que tengamos fe. Luego que viene un motivo de oración, trato de orar inmediatamente y llorar inteligentemente. Dios, cuando me dice alguien está un familiar en el hospital, Dios, primero haz tu perfecta voluntad y que haya salvación en su vida. Y si en tu perfecta voluntad hay salvación, tú tienes en tu propósito sanarle adelante y trae paz. Porque ¿cuántos hemos orado por alguien y se ha muerto? Levanta la mano. Y no es que tú tengas el espíritu de muerte, y ya, no. Pero Julio Melgar, yo veía que mucha gente oraba por él, ¿no? Un cantante, el Señor te va a quitar ese cáncer. Y el Señor dice, por lo menos escuché 4 personas que decían lo mismo. Y murió. Y uno de ellos se justificó. Es porque Dios cambió la palabra para después. Yo no quiero ir con uno de tus familiares y orar por él y decir, el Señor te va a traer sanidad y que al rato se muera y tú digas, ¿qué pasó, Chucho? ¿No que iba a traer sanidad? Yo quiero orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y que tú y yo aprendamos a orar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Dios, esta enfermedad no sabemos si es para vida o para muerte, pero tú glorifícate. Lo que tengas que movilizar en su vida, hazlo. Mientras da paz a los demás. Cuando oramos inteligentemente llega a surgir algo en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque Dios, tú deseas que todos sean salvos. Conocer a la persona te lleva a tener fe. Tú deseas que todos lleguen a la salvación. Tú eres un Padre bueno. Todo don perfecto viene de ti. Cuando nos enfocamos en la fe, en la persona de Jesús, podemos orar más inteligentemente. Porque sí, Santiago menciona, oramos y no recibimos porque oramos mal. Dios, si esta situación que estoy viviendo es para que aprenda algo, quiero aprender rápido, Dios. ¿No? ¿Alguien ha orado así? Yo invitaría a que oráramos así. Dios, no estoy entendiendo qué está pasando, pero dame paciencia. Y Dios dice, sí, porque hablábamos, la prueba de vuestra fe produce paciencia. El fruto de la fe es paciencia. Pero Dios quiere que obedezcamos en la fe. Si Dios dice algo, hazlo. Si Dios te dice, perdona tus pecados, lo acabamos de leer ahorita en Marcos 11:22, perdona a los demás sus ofensas. ¿Por qué tiene que ver fe, oración y perdón de pecados?
Porque si tú no perdonas a los demás, si no estás poniendo en práctica tu fe, va a ser limitada tu oración y hasta Dios va a decir, no lo puedo hacer. ¿Sí me explicó? Jesús nos lo acaba de enseñar. Enfóquense en Dios, tengan fe en Dios y todo lo que pidan, aún en su nombre será hecho y aún podrán mover montes, pero perdonen los pecados de otros. Ese es el otro ingrediente, la obediencia. ¿Qué te ha pedido Dios en este trayecto de semanas para que tu fe siga movilizándose? ¿Perdonar a alguien? ¿Regresar algo? ¿Pagar algo? ¿Creerte que tú eres capaz de hacer algo que Dios te ha dicho hace mucho tiempo? Decir simplemente, sí, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué te ha pedido Dios? Porque el último ingrediente está muy ligado a esto. Lo viene en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 22. Bueno, vamos al versículo 19 primero. Si tú ves, hay una sección que dice, hacedores de la palabra. Te quiero decir algo, Jesús en carne tuvo hijos, tuvo hermanos. José, su padre, tuvo hijos y él tuvo hermanos. Santiago es considerado uno de los hermanos en la carne de Jesús. Santiago tuvo que ver algo en Jesús para poder decir esto. Una cosa es lo que leemos de Jesús, pero tenerlo como hermano tuvo que ver cuestiones prácticas en su humanidad. Y por lo menos vio esto. Por esto, versículo 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Creen que lo haya visto de Jesús? ¿Que era pronto para oír Jesús? ¿Tardo para irarse? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tuvo que entender que aún Jesús era pacífico. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La gente puede escuchar una palabra, salir del domingo y nada más acordarse un aproximado del 10 al 15% de lo que se escuchó aquí, los 35 o 50 minutos que dura una conferencia, un sermón. Pero el problema no es oír, sino no hacer. Y hay mucha gente que conoce mucho de Dios y sabe estos versículos. ¿Cuántos habían escuchado de este? Sean hacedores y no tan solamente oidores. ¿Y cuántas veces se nos olvida hacer? Por eso es importante y les invitamos a que anoten lo que se predique aquí. Anótalo. Porque si lo escuchas lo podemos olvidar, pero si lo anotas lo puedes recordar un poco más. Y si lo practicas y eres hacedor, es mucho más fácil podernos movilizar en esta área. Pero no se queda ahí. Vamos al capítulo 2, abajito. El versículo 17, yo quiero leerlo. Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque empieza a hablar que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Ingrediente que tiene que tener la fe, obras, acciones, algo palpable, algo que se vea. Vamos a leer desde el versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No muestra ese ingrediente particular. ¿Podrá la fe salvarle? Yo creo en Dios, pero trata mal a su prójimo, a su esposa, a sus hijos. Yo soy buen ciudadano, hasta me porto bien. Pero, ¿en serio podrías decir que eres salvo? Después dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice, vete en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Tengo necesidad de hermanos, mi hijo está en el hospital, me acaban de despedir, choqué ayer y se me fueron ahí, no tenía ahorros y pasaron cosas. Y le decimos, vete con cuidado, te va a ir bien, piensa cosas mejores, como dice Yuri, siempre habrá tiempos mejores. Nada más te acuerdas de eso, pero no te acuerdas de ningún versículo, ¿no? Y el problema es eso, no le podemos decir a la gente, vete, si no cubrimos sus necesidades. Nuestra fe tiene que estar expresada en obras. De lo que ustedes dan en diezmo ofrenda, pagamos este espacio. No esa bonita coreografía, ¿cómo se llama? Escenografía negra de unos 15 años, no. Pero pagamos Nuevos Testamentos, lonches para el hospital, aún parte para lo del discipulado que se hace en Oasis, porque es un discipulado de sanidad del alma. Jesús vino a restaurar el quebrantado de corazón, y con eso se utilizan estos elementos. Si nuestros diezmos no sirven para bendecir a personas afuera, algo está pasando. Si nuestra fe no está ayudando a otros para que ellos también puedan conocer de Jesús, algo está pasando. La fe sin obras es muerta. Si yo digo que creo en Jesús, soy psicólogo y trabajo con mucha gente atea y no les muestro a Jesús en muchas áreas, mi fe es vana, es muerta. Dios me va a pedir cuentas. Ahora la pregunta para ti es, ¿en qué áreas de tu vida tienes que mostrar obras de tu fe? ¿En qué áreas de tu vida? Por lo menos te voy a decir, en tu salud. Por eso vamos a hablar de mayordomía. ¿Qué fue que hablemos de un Dios que es salvación, salud y bendición? Y tú a cada rato, me estoy enfermando, ya vives enfermo, ¿no? ¿Conocen gente que vive enfermos? No sale de una y de otra y como que es cliente frecuente de las farmacias, ¿no? Y oye, ¿qué pasa? ¿No? O no solamente de tu cuerpo, de tu dinero. ¿Conoces gente que constantemente está así de, ay, ya fin de mes, y en la quincena otra vez su tic nervioso o hasta su parálisis facial? Pero también de sus relaciones. Muestra tu fe por medio de tus relaciones. Qué feo es decir, ama a Dios que no ves y a tu prójimo que ves, ay, me cae mal la Lupita esa. No, perdón, se dieron alguna Lupita. Ay, qué mal me cae ese chucho, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo, bendecir a quien te maldice, eso es obras en la fe. Oye, pero ¿por qué sigues tratando bien al mesero? Porque yo no sé cómo está haciendo su día y yo lo que hago por fe es bendecirle aún con una buena propina, no se la merece. Nunca has entendido entonces lo que es la gracia. Pero no hay que darle nada al mesero, nos hizo un mal trabajo. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fe práctica. ¿Se ve práctico cuando tú das? No se lo merece. Fe práctica, que la fe se ve en tus obras, en cómo tratas a tu marido o a tu esposa. Levanta la mano, esposo, esposa, si tu esposo, tu esposa te bendice y te honra, dentro y fuera de escena, y tú digas, tu esposo te honra, amor, mi vida, aunque no seas de muchos lenguajes del amor. Bajen la mano. Este es más fuerte. Levanta la mano con mucho orgullo que tus hijos te honran y te obedecen. Porque están mostrando honra. No sé, es porque va empezando su vida, tiene 32 años y no sé si puedo levantarla. Muéstrame tu fe por tus obras. Las obras son que los hijos sean obedientes. Papá, mamá, te honro. No tengo trabajo ahorita, pero no tienes que luchar conmigo en que tienda la cama. Papá, mamá, te honro. ¿Te hace falta algo? O que no sea de esos que hasta que no te ven así, haciendo faena en casa y él así, oye, ayúdame. No, alguien que honre es proactivo y diligente. ¿Y en qué puedo servir? Al rato puedo dejar esto a un lado. La idea es, mostremos la fe por las obras. Muestra la fe por las obras. Podemos hacer obras familiares, obras sociales. Yo tengo la fe de que podemos hacer una escuela para padres, para escuelas, pero tenemos que empezar aquí, ¿no? La vamos a planificar para que lo tomemos aquí. Yo tengo fe de que mis hijos no van a sufrir abuso sexual y para eso mis obras son
capacitarme en todo lo que es abuso sexual, conocer ministerios e iglesias que trabajan sobre abuso sexual, entender a las víctimas que han sufrido abuso sexual, ayudar a la persona de la iglesia que necesite esto y solicitar que los mismos que han vivido esta situación puedan ser consolados y que ellos consuelen con esa consolación a otros. Para mí eso es fe, lo pongo en práctica. En la fe de puesta en práctica es, cuando hablemos de mayordomía, seguir pensando que todo es prestado. Saco a mis perros en la mañana, 6 de la mañana, son prestados, nada más pórtense bien, ¿no? Son prestados. Esta casa es prestada, no sé cuánto me dure estar aquí. Esta iglesia y sus oídos para mí son prestados y por fe yo quiero dejarles algo que pueda ser práctico para sus vidas y ustedes puedan bendecir a otros. Esa es mi fe puesta en práctica. La pregunta es, ¿en dónde tienes que poner práctica tu fe y mostrar obras con esa fe? Estamos hablando de dinero y de mayordomía y de cuidar cosas. Lo estamos viendo los miércoles por Zoom, si te interesa, de 8 a 9. Y créeme que mi fe con respecto al dinero, manejo del tiempo, manejo de mis recursos como es mi cuerpo, ha cambiado la visión. Y entonces saber dónde comer, cuánto descansar, no estar tan agotado, saber cómo administrar mis recursos, ¿no? Uno de los recursos que tengo son muchos libros y dije, Dios, quiero administrarlos bien. Muestra tu fe por tus obras. Yo te invito a que tengas obras y no conocimientos. La fe no se muestra por sentimientos. Ay, siento que Dios estuvo aquí, siento que Dios me habló. No, la fe no se ve a través, aún inclusive, no solo de sentimientos, sino la fe se ve por obras. No por sentimientos, no por conocimientos. He escuchado mucho ese versículo, ya me lo sé en griego, arameo. No, se muestras tu fe por tus obras, no por tus conocimientos. Wow, cada vez que yo voy conociendo de Dios sé que no sé nada. ¿A alguien le ha pasado? Entre más conozco de Dios digo, wow, tan insondables son las cosas de Dios. E inclusive hace 3 semanas, ¿recuerdan? Les dejé de tarea. Oren para que Dios les guíe y que sepan cuáles son los misterios a los cuales Dios les llamó a administrar. ¿Recuerdan? Que veíamos en 1 Corintios que dice que Dios nos llamó a ser administradores de los misterios de Dios. Para mí un misterio es el matrimonio. Cómo poder amar y entender y trabajar y ponerlo en práctica. ¿Y lo he puesto en práctica, sí o no? Sí. Vamos al cine por eso. Ese es un misterio. Otro misterio que yo estoy aprendiendo es cómo trabajar con gente que tiene tales oportunidades, pero se siente y se ve mal y entonces no avanza. Para mí es un misterio. No solo como psicólogo, ahora como pastor. Y digo, ¿cómo es esto? Pero me mandas a administrar este conocimiento, se vuelve un reto. No sé cuál es el misterio que Dios te mandó a administrar. Oye Dios, ¿por qué no sano de esto? Llevo tiempo orando. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué mi familia sigue siendo así? Ay, no sé, es un misterio. No sé cuál Dios te mandó a administrar, que lo comprendas y que por fe aprendas a moverte en ello. Eso depende de ti. Cuando hablemos de mayordomía, te voy a explicar que Dios nos va a pedir cuentas de lo que nos dio. ¿No? Y si te dio un misterio, Dios, no entiendo estas cosas. Tienes que aprender a administrar aún lo que no entiendes. Dios, ¿por qué? Un misterio. Yo hablo de paternidad con otros, impulso a otros a ser buenos padres. Algunos me consideran como un hermano mayor o un padre y no tengo un papá. Es un misterio. Pero tengo que administrar eso en lo particular. La pregunta es, ¿qué tienes que administrar tú? Y esto es también por fe. Voy concluyendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe requiere ingredientes, requiere certeza, requiere convicción, requiere ver lo invisible, requiere trabajar el futuro en el presente, requiere oír la palabra, requiere centrarnos en la persona de Dios, en Cristo Jesús, requiere obediencia, requiere obras, hechos, que después de que hayas creído me demuestres y la gente diga, yo creo en ti, Chucho, porque tienes un matrimonio saludable. Yo creo en lo que dice Jesús,
porque me enseñas que tienes una familia no perfecta, pero sí perfectible, porque veo que tienes finanzas saludables y no le debes a Coppel, al banco y a las 3 hermanas de la tanda de allá. No, yo creo y que puedes hacerlo. ¿Y por qué digo creer en uno? Porque entonces podemos decir como el apóstol Pablo, imítame a mí como yo imito a Cristo. ¿Cuántos podemos decir, sí, imítenme a mí como yo imito a Cristo? Levante la mano. Yo invitaría que sí levantes la mano. Levanta la mano, todos levanten la mano. Para decir que la gente me puede imitar a mí como imito a Cristo. Yo te invito a que la levantes. Ese es un acto de fe. Que la gente me imite a mí como yo imito a Cristo. Ahora repítelo conmigo. Que la gente me imite a mí como yo imito a Cristo. Vamos, ten fe. Que la gente me imite a mí como yo imito a Cristo. Cristo sabe que nos vamos a equivocar, que vamos a pecar, que somos todavía no perfectos. Pero esa es la fe puesta en Jesús, que el que empezó en mí la obra, Filipenses 1:6, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces que yo pueda decir, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y todavía tengo cosas de mi naturaleza carnal, tengo cosas de mis chinos despeinados, tengo cosas que todavía no son tan buenas o perfectas, pero yo sigo creyendo en Cristo. Porque nos devaluamos luego, no, mejor no, que imiten a tal persona en lugar de mí. No, que todos los creyentes, y ese es el trabajo pastoral, que todos los creyentes lleguemos a la estatura del varón perfecto. El trabajo de todo pastor, de todo líder que tiene una grey, o sea, ovejitas como ustedes, es que les impulsemos. Ovejitas, cuando dicen, no, ya para qué voy, vuelvo a fallar, ya que me meto con Dios otra vez vuelvo a caer, no, ni creo en mí. ¿Alguien ha pasado ese pensamiento? Les va a seguir pasando, es parte de la naturaleza humana. Pero mi trabajo es, mientras estés por lo menos aquí en el lugar de los hijos, es impulsarte a que halles la madurez en Cristo Jesús. Ya puedes decir, ya agarré mi temporada, yo avanzo, me voy a otra iglesia, abro una iglesia, pero el espacio que estamos aquí es impulsarte a que tú puedas tener la madurez en Cristo Jesús. Por eso, cuando alguien me diga, oye, ¿quién me puede dar un consejo? Cualquiera de ellos es un ejemplo de Cristo. A lo mejor tienes mayor afinidad con uno con otro, pero que podamos decir, que la gente me imite a mí como yo imito a Cristo. Ese es un acto de fe, pero ya uno diría, no, ese es Pablo, es bien choncho. No, tenemos a Cristo Jesús en nosotros, su Espíritu y su palabra para poderlo trabajar. Concluyo con este versículo, 2 Corintios 13:5, y es con el que vamos a empezar la sesión el próximo domingo. 2 Corintios 13:5. Con esta terminamos hoy y empezamos la otra sesión. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate si estás en la fe. Examínate si tienes estos ingredientes en tu fe diaria. Porque podemos decir, creo en Dios, creo en Jesús, creo en un ser superior, pero no tener estos ingredientes y por eso no te da el resultado esperado. Probémonos, examinémonos. Eso es algo que tenemos que hacer. Si yo me digo que creo en Dios, ¿me estoy aplicando? Si creo que Dios es mi papá y es mi proveedor, ¿puedo dar un paso de fe y decir, no tengo el dinero, pero tengo la fe para hacer las cosas? Y eso ha acrecentado mi fe porque no es mi trabajo, no es la 4T, no es el gobierno, no es mi esperanza en ellos, sino en decir, Dios, tú me diste capacidades, yo creo en ti. Y se abren puertas cuando tú crees en Dios. Y tú dices, wow, te da menos gastritis, colitis, neurodermatitis y muchas cosas que terminan en itis. Cuando confías en Él plenamente, tú dices, wow, eso ayuda mucho. Con eso vamos a empezar. La fe que es poca, la fe que es mucha y cómo administrarlas para el fruto de la fe. Jesús, ponemos nuestra fe en tus manos. Queremos que tenga nuestra fe ingredientes como la obediencia, el oír tu palabra, el estar centrados en ti, tener fe en ti, Dios. Queremos que nuestra fe pueda mostrar obras, mostrar acciones, dar resultados. Dios, si aún aquí hay personas que sienten que su fe es como un grano de mostaza o es pequeña, que la fe en ti les ayuda a verte a ti primeramente.
Yo te pido que su fe sea estimulada, su corazón sea confirmado en tu palabra, que cuando venga el desánimo emocional, cuando vengan las pruebas que van a venir, que la fe de todos los que estamos aquí presentes no falte. Sobre todo la fe en ti, Jesús. La fe en ti y en tu palabra. Queremos confiar en ti. Y en esta misma fe creemos que tú eres Rey, Señor y Salvador. Que tú perdonas pecados. Y cuando perdonas pecados también nos das la oportunidad de tener un lugar en el cielo. Y hago esta oración para aquellos que de repente han dudado en su corazón. Y esta oración es para que tú digas: Jesús, sé mi Rey, sé mi Señor, sé mi Salvador. Perdona mis pecados. Tú eres el único que los puede perdonar. Acércame a Dios el Padre, acércame al reino de los cielos. Dame la oportunidad de creer de que si hoy muero o mañana muero, quiero tener la plena certeza, convicción, certidumbre, fe de que estaré contigo. Gracias por eso. Gracias porque tú perdonas y me das la oportunidad de creer en ti. Abre tus ojos. Si tú hiciste esta oración por primera vez o la volviste a hacer, eres salvo. ¿Qué pasaba? Yo hacía varias veces esa oración. ¿A alguien le pasó? Dios, te acepto en el corazón, perdóname, te acepto. Y Dios me decía: eso ya no es fe, eso es miedo, que es lo contrario a la fe. Pensar que no eres salvo, tener tanto miedo porque has pecado, porque te has alejado, has dejado de leer la Biblia y no creer que eres salvo, ese es un tema tuyo, no mío. Y entonces empecé a saber qué es la gracia y su amor. Por eso yo sé que si todos hoy hicieron esta oración o la confirmaron, si hoy viene otro sismo, pum, pasa algo, estamos con el Señor. Y si no, todavía tenemos 21 domingos para vernos antes de Navidad. Pero créanme que cuando estamos en Cristo Jesús, las cosas son hechas nuevas. Y queremos esto para otros. Que haya fe para que tus familiares conozcan de Jesús y también sean salvos. Esta fe no se queda aquí, sino que la repartimos a los demás.